Good afternoon, everybody. Thank you to the one that... Buenas tardes a todo el mundo. Gracias a Norbert, a todos los organizadores que todavía están aquí. Yo he venido de un Bruselas muy lluvioso y yo represento las innovadoras. ¿Cuál es la iniciativa de las medicinas innovadora? Aquí no tengo ningún conflicto de interés y por un lado tenemos un partner que es la Comisión Europea y por otro lado tenemos la Federación Europea de Farmacéuticos, la industria farmacéutica, que proporciona de manera gratuita los recursos que prácticamente están a 2.500 millones de euros. ¿Y cuál es la misión? Nuestra misión es lo de facilitar la cooperación en la investigación para seguir en el desarrollo y acelerar el acceso al paciente a las medicinas personalizadas, especialmente en estos sectores que necesitan, por ejemplo, en el caso del dolor. Aquí tenemos, por ejemplo, el dolor crónico. Aquí yo encontré unos datos recientes que hay tantas personas prácticamente con el hecho de la sociedad que envejece, este aspecto se incrementa también. Y también esto pasa en los jóvenes, que podemos llegar hasta el 30% de los jóvenes que tienen este dolor. Y aquí tenemos un gran problema para la sociedad y para el individuo también, porque hay hasta el 44% de los pacientes dicen que no pueden aguantar el dolor. Y también el hecho de tener un dolor crónico puede influir a un tipo de trabajo que se escoge. Y en IMI tenemos que mirar un poco a nuestro presupuesto, que es bastante complicado, porque por un lado tenemos la financiación que viene del programa Horizon 2020 para las universidades, para las pymes, también con grupos de pacientes y otras partes interesadas que son nuestros beneficiarios, pero no podemos gastar ni un céntimo si no tenemos los recursos que están comprimidos por la EFIA y las industrias de EFIA. Y ahora tenemos alguna posibilidad de tener también recursos de otras empresas o otras organizaciones, por ejemplo, casas pías o de caridad, de organizaciones de caridad. Tenemos también algunos fondos con la Fundación Gates. Nosotros también apoyamos proyectos cooperativos. Tenemos la industria, la academia también. Y dependiendo del tipo de proyecto, vamos creyendo en cada proyecto hay un partenariado público y privado que se puede ver que hay variadas partes interesadas, los académicos, la industria en general, los pacientes y las organizaciones de pacientes que también, y estos trabajan conjuntamente en un espíritu de colaboración abierta para mejorar el desarrollo y para poder desarrollar esta investigación para tener algo innovador que se puede entregar al paciente.
Aquí tenemos una distribución de los sectores distintos que en nuestros fondos también tenemos enfermedades del cerebro o desórdenes del cerebro. Gracias a esto, el 10% se dedica a esto. Y también el porcentaje más largo se dedicó a enfermedades que pueden infectar. Pero entonces, ¿por qué se necesita IMI? ¿Por qué? Porque el desarrollo de la droga se hizo muy problemático. Es un proceso complicado, es largo, es arriesgado, es muy caro y además es muy ineficaz. ¿Y por qué no todavía desconocemos? Y cuando se hacen las pruebas clínicas, no hay todavía buena adaptación al conocimiento científico. Y por supuesto, este aspecto se debe evolucionar más y más. Y si hablamos del dolor, esto está muy bien encajado en ese aspecto porque tenemos el dolor agudo, el dolor crónico y es una situación bastante compleja. Y también si vamos a hablar del tratamiento del dolor, por supuesto, las drogas que utilizamos hoy prácticamente se utilizaban hace 100 años, entonces no es algo innovador. Y si vamos al éxito, podemos decir que prácticamente una tercera parte que tienen éxito en el tratamiento, porque no se puede prever la causa del dolor y el efecto del dolor. Y entonces queda mucho por descubrir, por conocer. Por ejemplo, el dolor que puede asumir la misma forma. Tenemos que el reto de identificar cuál es el paciente que se puede tratar, lo que se llama el tratamiento personalizado. Y a veces un animal no puede hablar con nosotros y decir. Y por último, la biología del dolor y su alta complejidad puede bloquear la identificación del objetivo. Y por esto tenemos el dolor encaja bien con el IMI2 para mover de un tratamiento de una población y esto se basa en la estratificación de varias personas que pueden responder al tratamiento de manera más eficaz y con menos efectos laterales. Y aquí en esta diapositiva tenemos unos objetivos muy ambiciosos, lo que debemos hacer en cada proyecto, pero yo creo solamente una fracción de estos objetivos se pueden realizar. Pero tenemos mucho compromiso para acabar con esto. ¿Cómo podemos generar nuestras iniciativas, nuestros proyectos? No podemos gastar el dinero público primero si tenemos los recursos necesarios. Por ejemplo, las personas que trabajan alrededor de un reto particular. Y tenemos también las partes más importantes que juegan con nosotros porque si no, no se puede solucionar estos problemas. Y sobre esta base podemos hacer un cálculo, cuáles son estos recursos, y después podemos abrir una convocatoria, también una consulta pública
y dentro de la Unión Europea, y allí tenemos una competencia abierta y se escoge el mejor equipo. Y deben trabajar juntos y deben preparar una propuesta completa, y en este punto después se financia por parte de nosotros. Y lo que es importante para nosotros es que esta parte es clave y es la capacidad para reunir a todas las partes interesadas para resolver este reto. Y los resultados deben transformar para la industria, y también, más importante, los resultados deben ser orientados hacia el paciente, y también el bienestar del público debe ser también una prioridad. Y queremos ver estos resultados de nuestros proyectos también. Y por supuesto, en el dolor tenemos todas las oportunidades para hacer esto, porque el dolor crónico es tiene multifacetas y también multidimensional. Aquí les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, se llama un proyecto IMI que duraba 6 años. Y aquí tenemos un proyecto colaborativo, 25 partes interesadas que trabajan conjuntamente, y también al trabajar juntos médicos, académicos, la industria, lograron tener buenos resultados, y entonces lograron para llegar a un consenso internacional para las pruebas preclínicas. También lograron trabajar para validar objetivos para nuevas drogas. También pudieron conducir pruebas clínicas para mejorar la estratificación del paciente, y más objetivos. Por último, también trabajaron con los reguladores, que vamos a ver más tarde. Entonces, aquí algunos ejemplos. Yo creo que Europain ha llevado un trabajo muy importante para entender que el dolor es una enfermedad mental, una enfermedad del cerebro. Y el dolor va a tener un efecto sobre el cerebro. Y creo es importante. Y esto fue desestimado anteriormente. Lo que Europain hizo es estudió tipos diferentes de respuestas, y por ejemplo con el dolor fenotipo de los sensores, obtienen más respuestas o menos respuestas, cómo van a reaccionar de manera diferente a las drogas. Y entonces es posible tener una nueva estratificación en este aspecto. Y lo que es muy interesante, hicieron un excelente trabajo sobre la prevención del dolor crónico postcirúrgico, para poder identificar todos los factores. Después, estos pacientes tienen este tipo de dolor y se dieron cuenta de que hay alguna técnica, que también hay algunos factores psicológicos en la persona para tener una idea si esta persona va a desarrollar un dolor crónico o no. Por último, entonces, el dolor conlleva comorbidades, y entonces aquí tenemos las desórdenes de dormir, y aquí tenemos quién viene primero,
el huevo o la gallina. Y entonces aquí tenemos este círculo vicioso del dolor. Y entonces tenemos que aprender más de este aspecto y tenemos que tener modelos para aprender más sobre este aspecto. Necesitamos hacer este experimento en Europa. Se puede desarrollar un modelo de experimento para poder estudiar el efecto de molestias no poder dormir, y pueden tener las mismas situaciones por animales y por ejemplo, ratas en este caso. Y esto se puede hacer para desarrollar nuevo tratamiento para el futuro. También tenemos discusiones con las autoridades regulatorias y el resultado fue prácticamente utilizado para el desarrollo de las nuevas directrices que fueron publicadas recientemente. Y en la segunda parte de IMI tenemos un equipo muy activo de la industria que fue financiado bastante recientemente y estaba muy ocupado. Y lo que es más importante, aquí tenemos las partes involucradas que prácticamente se sienten alrededor de la misma mesa y discuten el mismo problema y dicen, mira, que es mejor trabajar juntos y es importante tener aquí el mejor o los mejores científicos en Europa. Y entonces identificaron los sectores donde pudieron trabajar juntos, y entonces tenemos que demostrar nuestros valores europeos para utilizar también los fondos de los ciudadanos europeos y desarrollar proyectos concretos sobre el dolor, y esto se soluciona en partenariado a través de una convocatoria pública, porque estamos utilizando los fondos públicos. Y como dijo mi colega, aquí tenemos el primer proyecto, tenemos este proyecto NGN-PET. Si hablamos del cerebro, tenemos que hablar de los neurones, que ocupan solamente el 10%, pero hay otras células y estos trabajan conjuntamente. Y entonces el primer paso es desarrollar estas herramientas para estudiar esto. Y entonces aquí estamos hablando de especies clínicas, por ejemplo, animales, por ejemplo, también células STEM, que también se pueden utilizar. Y por último, esto es algo muy reciente. Estamos para empezar un proyecto nuevo cuando, utilizando los fondos de la industria, somos la parte interesada número 6. Tenemos más de 25 millones para el dolor en este caso, y tenemos un equipo para mejorar la gestión del dolor crónico y agudo y cómo mejorar el traslado de los biomarcadores, también en la parte técnica, las asignaturas técnicas y biológicas, y por fin vamos a mirar también en la mejora en el dolor crónico del pelvis. Más ideas hacia el futuro, por ejemplo,
la identificación y la federación de camino de hoja de ruta para nuevos dolores y también en la medicina de migraña y dolores de cabeza. Y entonces, para concluir, IMI fue creado como un ecosistema para las colaboraciones innovadoras y esto se creó para permitir también un foro disciplinario y interdisciplinario. También se puede ganar más de unos de otros y de manera para poder hacer una diferencia en el desarrollo de drogas y en las vidas de los pacientes. Y IMI puede trabajar en una colaboración abierta y esperamos que en esta manera nosotros, IMI, podemos tener el beneficio de tener un tratamiento para reducir el peso a los pacientes y la sociedad. Y esto puede contribuir al crecimiento económico en Europa. Gracias.